Entonces, todo el mundo más o menos se acuerda de los problemas. Igual aquí están las descripciones, pero parte de las descripciones, pero podemos ver como la definición completa de los problemas si queremos después. Entonces, este primer problema lo que nos decía es que nosotros teníamos tres números que nos iban a dar, X, Y y Z, y queríamos encontrar otros tres números que cumplieran una ecuación que tiene que ver con X, Y y Z. Entonces aquí las ecuaciones eran que eh, X era el máximo de A y B, Y era el máximo de A y C, y Z era el máximo de B y C. ¿Mm? Y entonces nos preguntaban que si era posible encontrar esos números A, B y C de tal forma que eh, pues que se cumplieran esas ecuaciones. Eh, listo, entonces, ¿cuál era la idea de este problema? Entonces, lo primero que tocaba darse cuenta es que realmente X, Y, Z, A, B y C no importan. Aquí lo que es realmente importante es que eh, cada una de las soluciones tiene que ver con dos de los valores que ya me están dando, ¿cierto? Entonces eh, no importa yo cómo los ordene, digamos que aquí las variables que me están dando deberían ser los nombres de las variables, entonces yo tengo que ver que pues simplemente tengo que pensar qué es lo que está pasando con la pareja de X y Y o de Y y Z o de X y Z, ¿cierto? Que esas son las que eh, como las que tienen soluciones que van a estar en común. ¿Mm? Y entonces si yo empiezo a mirar estas parejas, de lo primero que me tengo que dar cuenta es que en mi solución, dos de los problemas tienen que ser, dos de los números tienen que ser iguales. ¿Mm? Y si dos de los números tienen que ser iguales, entonces yo lo puedo pensar como simplemente tener un ordenamiento de los números. Entonces yo puedo ordenar X, Y y Z de tal forma que eh, X sea menor que sea menor que Z. Y lo que seguro tiene que pasar es que si se cumple esta ecuación, eh, yo voy a tener una solución cuando Y es igual a Z. ¿Es diferente a Z? Es igual a Z. Entonces tengo que ver qué está pasando con el caso simplemente con ese número de la mitad. Entonces, pues si Y es diferente de Z, pueden pasar dos cosas. Que B sea mayor que C y que B sea menor que A. O que B sea mayor que C y que C sea menor que A. Pero esas cosas me van a llevar a una contradicción. Entonces aquí la única solución posible que podría tener es que, no es la única solución posible, pero una solución posible que podría tener es que A sea igual a X, B sea igual a X y Z sea, y que C sea igual a Z. Entonces simplemente digo, dos de los números que tengo tienen que ser iguales, que en este caso serían A y B, y el tercer número, que sería C, pues tiene que estar descartado con el número que sea mayor en mi secuencia. ¿Listo? Y entonces aquí hay un problema que todavía tenemos que resolver, y es, pues yo estoy suponiendo que X tiene que ser menor o igual que Y, que tiene que ser menor o igual que Z, pero no necesariamente los tengo, me están dando los números de esa forma. Entonces, para poder eh, hacer que este método de solución funcione, tengo que ordenar los números que me están dando. ¿Mm? Y eso inmediatamente ya me dice cuál va a ser la complejidad del problema, porque de todas maneras todas las otras operaciones que estoy haciendo son operaciones básicas como comparaciones, sumas, eh, que no van a aportar sobre la complejidad del problema, y lo que regiría la complejidad de nuestro problema es poder ordenar los números que me están dando, X, Y y Z, que de todas maneras va a tener una complejidad muy, muy pequeña, puesto que solo me están dando esos tres números. Entonces, como el problema solamente me está dando
un único caso de prueba, pues entonces la complejidad de todas maneras realmente no va a ser relevante acá. ¿Cómo se ve? No sé. ¿Cómo se ve la solución de este problema? Entonces, pues aquí realmente la solución del problema es lo que está en negrilla, el resto es simplemente como estoy leyendo pues el input del problema, y toda la solución está en poder hacer el ordenamiento de los números que me están dando de entrada. Entonces aquí es donde tengo toda la complejidad del problema, y después tengo que verificar qué está pasando con los últimos dos números. Entonces sí, tiene que ser que si X es diferente de Y, que son las últimas dos posiciones, entonces no se puede, y si son iguales, entonces directamente respondo qué es lo que, qué es lo que está pasando con A, B y con C. Entonces respondiendo A igual a X, B igual a X, que sería la primera posición de mi arreglo, y C igual a Z, que sería la segunda posición del arreglo. ¿Listo? Entonces, la dificultad de este problema realmente era como pensar en términos de las desigualdades y darse cuenta de eso. Pero después de eso era pues simplemente como dar una implementación, que es bastante directa. ¿Listo? Listo. Entonces, el segundo problema, ¿qué era lo que tenía? Entonces, en el segundo problema, yo tenía un conjunto de dulces que tenía que repartir equitativamente entre dos personas, de tal forma que el peso de los dulces que tenía cada persona fuera exactamente el mismo. No el número de dulces, sino el peso de los dulces. ¿Listo? Y ya, los dulces tenían que quedar completos. Entonces, lo que me estaban preguntando era si yo podía hacer esta partición equitativa o no. Entonces, yo creo que este problema tiene varias formas de resolverlo, pero una posible forma de resolverlo era darse cuenta que yo necesitaba que la diferencia entre los pesos de los dulces para cada una de las personas, para Alice y para Bob, que aquí son A y B, sea exactamente el mismo. Entonces, yo podría empezar pensando en, pues, si parto los dulces entre la mitad, si ambos números de dulces son divisibles entre dos, entonces puedo hacer la repartición equitativa, porque simplemente a cada uno de ellos le doy la mitad de los dulces que pesan 1 y de los dulces que pesan 2, y ya queda lista la división, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si la cantidad de dulces que me dan no es divisible entre dos? Entonces, básicamente lo que podría pasar es que puedo tener una cantidad impar de unos, o una cantidad impar de doses, o una cantidad impar de los dos. Y realmente lo único que tengo que considerar es qué pasa en ese caso. En ese caso donde tengo una cantidad impar de unos y de otros. Entonces, además de eso, lo otro que yo tengo que ver acá es que si yo tengo una cantidad impar de doces, lo único que me interesa es que yo tengo un 2 que no puedo, uno de esos dulces que pesan 2 que no puedo repartir, ¿cierto? Si yo tengo una cantidad de impar de números 2, y cojo uno que no puedo repartir, entonces ya tengo una cantidad par de dulces que pesan 2, lo divido entre cada uno de los de Alice y de No Bob, sé, ya Mochi, ellos. pues la idea de todos modos era hacer una práctica después del intercambio, entonces estoy... Y, y ahí lo que tengo que hacer es ver qué puedo hacer con ese dulce de 2 que me sobra.
¿cierto? Entonces, si me sobra al otro lado una cantidad par de dulces de 1, entonces no hay nada que hacer, pues ese dulce de 2 no lo puedo partir y la repartición no sea equitativa. Y si me queda una cantidad impar de dulces que pesan 1, entonces puedo utilizar dulces para, pues ahí me toca cuadrar bien la suma, pero puedo utilizar dos dulces que pesan 1 para igualar el peso de los dulces de ese 2 que me sobraba, y los dulces que pesan 1, partirlos en la mitad. Digamos que lo que me queda ahí tendría que partirlo entre dulces para Alice y dulces para Bob, y ya quedaría balanceado. Entonces, esa es como la idea de lo que tocaba hacer. Realmente es hacer que las cuentas cuadren, y de ahí en adelante es implementarlo. Entonces, yo lo implementé de una forma, digamos, distinta, pero que de todas maneras hacía lo que tenía que hacer. Entonces, aquí otra vez la solución es lo que está como la solución importante del problema es lo que está en negrilla. Todo el resto es como la lectura de variables y cuadrar todo. Y entonces, básicamente, yo qué es lo que estoy haciendo, estoy cogiendo todos los dulces y los estoy separando en los dulces que pesan 1 y los dulces que pesan 2, en la cantidad de dulces que tengo para cada uno. Entonces, si directamente la cantidad de dulces de cada uno es divisible entre 2, pues quiere decir que puedo hacer la división equitativa. Y si no, tengo que ver cuál es la diferencia entre los dulces que pesan 1 y los dulces que pesan 2. Entonces aquí, si tengo una cantidad impar de dulces que pesan 2 y tengo suficientes dulces que pesan 1 para dividirlo entre 2, balanceando esos dulces que pesan, ese dulce que me sobraba que pesaba 2, entonces también los puedo dividir, y si no, pues simplemente no los puedo dividir. Esas son las únicas dos opciones que tenía disponibles ahí, y ahí quedan ya lista la respuesta. ¿Todo el mundo está ahí? Listo. Ya, vale. Entonces pasemos a el siguiente ejercicio, que ya este fue uno al que no llegó todo el mundo. Entonces, ¿cuál era el problema de este ejercicio? Entonces, yo tenía una hoja de papel rectangular de algunas dimensiones, y lo que quería hacer era empezar a dividir la hoja, pues más o menos como hacer cortes sobre la hoja por la mitad de la dimensión que fuera par. Y quería hacer eso tantas veces como necesitara para poder tener un número específico de hojas al final. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que tenía que hacer era seguir ese algoritmo. Tengo la hoja de alguna dimensión, pues como de ancho y alto. Si alguna de esas dos dimensiones es par, entonces la parto por la mitad. Eso lo que me da es ahora las hojas que tenía más 1, y sigo haciendo con todas las hojas, eso con todas las hojas que me quedan, hasta que llegue a un número de hojas que me están dando en el problema. Entonces, aquí, ¿qué era lo que tocaba, qué era lo que tocaba hacer? Tocaba pensar bien yo cómo hacía esos dobleces y cómo llevaba la cuenta de del número que tenía que llegar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta hoja con estas dimensiones, simplemente para darles un ejemplo rápido de cómo llegar a la solución. Entonces, pues yo podría decir como listo, tengo esta hoja que puedo partir en 2, ¿cierto? Entonces, al partirla en 2, me quedan 2 hojas de tamaño 1×4, y cada una de estas hojas
la puedo partir en dos. Entonces, por ejemplo, si necesitara llegar a tener 3 hojas, como mandarle una carta a 3 personas, entonces lo que podría hacer es partir una de estas hojas en dos por la, no sé qué sería, con un corte por la vertical, pues parto horizontalmente una de esas hojas y ya tendría las 3 hojas que necesito, pero si necesitara cuatro cartas, entonces tendría que partir las 2 hojas en dos y pues eso básicamente me daría las 4 hojas de tamaño 1 por 2. Y si ahí necesitara 5 cartas, pues entonces básicamente no podría hacer mucho. ¿Mm? No, mentiras. Ahí todavía podría ser, entonces si necesitara más de 4 cartas, entonces lo que puedo hacer es coger cada una de estas hojas que me dieron e ir partiéndola en dos eh, hasta llegar al número de personas a las que les quiero mandar cartas. Y este proceso pasa, entonces esto lo puedo volver a hacer y entonces ahora ya tengo como 8 cartas de 1 por 1 y este proceso lo puedo hacer hasta que llegue acá, hasta que llegue a un punto donde las dos dimensiones de la hoja son impares. Si las dos dimensiones de la hoja son impares, pues ya no la puedo partir más y me quedaría con esa hoja intacta y tendría que contar con solamente las otras hojas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que cada vez que yo voy haciendo una nueva partición de las hojas, pues yo estoy duplicando el número de las hojas que tenía, ¿cierto? Entonces, en el caso general, lo que está pasando es que dentro de mi iteración número n en la que estoy partiendo la hoja, lo que estoy haciendo es generar 2 a la n menos 1 hojas, ¿cierto? Esto funciona muy bien si yo lo pienso en una dimensión. Ahora, si yo lo pienso en hacer las dos dimensiones al tiempo, lo que está pasando es que yo tengo que llevar la cuenta de cuántas hojas tengo en este momento y en el momento en el que haga una partición por alguna de las dos dimensiones, realmente no me importa por cuál de las dimensiones, entonces yo simplemente añado, pues como le sumo el número de particiones que tenía, que sería 2 a la n menos 1, dependiendo de la iteración en la que voy, si voy en la iteración n, a el número de hojas que ya tenía, porque eso quiere decir que tengo que partir cada una de las hojas en las nuevas particiones que tengo. Entonces, todas las que tenía y le sumo ese 2n-1. Este era como la forma de pensar este problema y todo funcionaba bien. Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo que esto nos va a dar una solución y podríamos implementarlo. ¿O hay alguien que a partir de esto no pueda llegar a la implementación? ¿Todo en orden? Listo. Entonces, ¿cómo implementamos esto? Como yo lo estaba implementando en Kotlin, entonces aproveché las facilidades de Kotlin para hacer una implementación. Digamos que esta no es la única forma en la que lo podría implementar, porque le hice una implementación recursiva y 100% seguro esto podría fallar en Python o en Java. Entonces, como una cosa a tener en cuenta, si yo estoy desarrollando en Python o en Java, siempre debería tratar de encontrar la solución iterativa a un problema que es recursivo. Entonces, en vez de hacer el llamado recursivo sobre la función, simplemente implementarla como si fuera un ciclo. Más veces que no, en Kotlin podría dejar la implementación recursiva y en C siempre debería ser posible. Y eso es básicamente por el manejo de memoria de cada uno de los lenguajes para hacer recursión. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Realmente lo que hace la función que hace todas las soluciones, esa función que está en negrilla, que es la que va haciendo la división
de las de las hojas que tengo para hacer las cartas para los amigos, y lo que tengo que ver es si ya llegué a por lo menos el número de cartas que necesito, entonces pues simplemente digo que es posible. Esta solución funciona en este problema particular porque solamente nos están preguntando si es posible llegar a ese número de cartas o no con la hoja de papel que se tiene inicialmente. Entonces, realmente la solución que estamos calculando es una sobreaproximación de lo que necesito, porque si yo pensara en como físicamente hacer el recorte de las hojas, pues estaríamos recortando más hojas de las que necesitamos, pero pues eso no nos importa acá, entonces va a funcionar. En ese momento en el que llegue a por lo menos el número de hojas que necesito, paro la recursión y simplemente le digo que sí es posible llegar a ese resultado, y si no, miro cuál de las dimensiones puedo dividir en dos. Realmente la división que divida en dos no es importante, porque en algún momento pues o llego a la solución o no he llegado solamente haciendo divisiones por una de las dimensiones y llego a que tengo un montón de hojas que en esa dimensión tienen longitud 1 y simplemente empiezo a hacer las divisiones por la otra dimensión. Entonces realmente el orden en el que empiece a hacer las divisiones no importa. Si necesito hacer divisiones por ambas dimensiones de la hoja, pues eventualmente lo voy a hacer con este algoritmo. Y pues el número de iteraciones sobre las divisiones que tengo que hacer no va a cambiar si empiezo por el número que es más grande o por el número que no es más grande. Y si nada de eso ha pasado, entonces si ya no puedo dividir más las hojas y tampoco he llegado al número de cosas, al número de hojas que necesito, pues simplemente retorno que no es posible. ¿Y qué es lo que estoy haciendo dentro de cada una de las iteraciones? Y esto se ve un poquito diferente a, digamos que a la forma en la que yo generalmente escribo funciones recursivas, y es que está pasando con los parámetros de las funciones recursivas. Entonces simplemente miremos el caso en el que estoy dividiendo de forma de la altura, de la altura. Entonces si la altura es la dimensión que es par, pues entonces lo que hago es dividir la dimensión de esa altura en dos, y dejo la dimensión del ancho de la hoja quieto. Me muevo a la siguiente iteración y esa iteración la estoy usando como estaba ahorita en el ejemplo para hacer, pues para llevar la cuenta de en qué iteración voy para poder calcular el número que tengo que sumarle ahora a la cuenta que llevo, y la cuenta que llevo, que era la fórmula que habíamos calculado ahorita. Entonces a esa cuenta que llevo simplemente le sumo 2 a la n-1, siendo n la iteración en la que llevo. Entonces aquí en el código se llama it, entonces simplemente hago 2 a la it-1, y eso me va a decir cuántas nuevas hojas generé en esta iteración, partiendo todas las hojas que tenía por la altura en 2. Y pues entonces eso simplemente va a hacer lo que tiene que hacer recursivamente, y voy a llegar a una solución. Y al final lo que tengo que hacer es saber cuál es la solución que estoy calculando. Entonces eso es lo que está haciendo esta última línea de acá, y darle el caso base a mi función recursiva, que el caso base es que empiezo con una hoja nada más y estoy en la primera iteración. Y entonces ahí pues ya le paso el ancho y el alto de la hoja y todo funciona bien. ¿Qué es lo importante de este código y por qué funciona? Bueno, varias cosas. ¿Por qué está escrito de esta forma y no como seguramente ustedes les enseñaron a, a hacer recursión en los cursos de programación? ¿Y por qué funciona en Kotlin y no funcionaría en Java o en Python? Pues digamos que no se puede asegurar que va a funcionar en Java o en Python. Eh, es por una propiedad que tienen
los algoritmos recursivos, y es que yo puedo escribir esta función como un algoritmo recursivo o como un algoritmo iterativo. ¿Mm? La forma en la que está escrita como un algoritmo iterativo. Entonces, todo esto que está acá eh, está escrito de una forma que, por más que la función esté definida de forma recursiva, el algoritmo que está generando por debajo del compilador es iterativo. Y eso es precisamente lo que le estoy diciendo en la definición de la función al compilador que tiene que hacer. Entonces, este tailrec de acá funciona para las funciones que estoy definiendo recursivamente, para decirle al compilador, no, cuando coja este código, realmente genere un algoritmo iterativo a partir del código. Y para poder hacer eso y que, pues, que el compilador lo pueda hacer, yo me tengo que asegurar que el llamado recursivo a la función siempre es el último llamado que estoy ejecutando, ¿cierto? Entonces aquí cuando le estoy diciendo que retorne otra vez el llamado recursivo con todo este cálculo raro que estoy haciendo dentro de los parámetros de la función, eso lo estoy haciendo es precisamente para poder hacer el llamado recursivo. ¿Mm? Eh, entonces, esa es la razón por la cual está pasando. ¿Qué me asegura eso? Que cuando yo corro este programa, mi programa no se le va a reventar el stack. Entonces, no voy a tener un Stack Overflow cuando yo corro este programa, que no es lo que puedo asegurar en Java o en Python. Entonces, si yo tengo un algoritmo que está definido recursivamente en Java o en Python, ese algoritmo va a compilar de forma recursiva, lo que quiere decir que en cada llamado de mi función recursiva, yo voy a seguir agregándole memoria a el stack del programa, y si el programa es muy grande, pues eventualmente me voy a quedar sin memoria en el stack, que eso es básicamente lo que es un Stack Overflow. Entonces, esto lo puedo hacer en Kotlin solamente, no pasa en Java y no pasa en Python. Y lo que pasaría en C es que C no reserva memoria para la ejecución de las funciones dentro del stack, sino simplemente los genera en el espacio de memoria. Entonces, si tengo suficiente memoria para mi programa, pues él simplemente va a seguir buscando memoria. Entonces no tiene esta optimización de generar la versión iterativa, pero pues tampoco tiene el problema de memoria. ¿Listo? ¿Claro cómo se resuelve este problema? Sí, porque no lo hizo con while. Básicamente porque da lo mismo, pero o sea, la razón por la cual lo hice recursivamente es porque la solución, pues la definición del problema es una definición recursiva. Entonces la solución es naturalmente recursiva y es más fácil pues escribir la solución que es natural al problema que tener que traducirla hacia un ciclo, pero da exactamente lo mismo. Digamos que uno puede transformar ese código casi que inmediatamente a reemplazar la definición de la función por un while y no pasa nada. O por un foro, por lo que quieran, como por algún tipo de ciclo, y no pasa absolutamente nada. Pero pues es simplemente esa razón, que es un poco preferencia y un poco algo que tiene sentido para mí. Si el problema pues me está definiendo un proceso que es recursivo, entonces es más fácil verlo directamente en los términos, ver la solución en los términos en los que está definido el problema. Y pues como no tengo ese problema del stack, entonces, pues todo está bien. Sí, listo. Entonces, este era este problema. ¿De qué depende que yo pueda hacer una solución recursiva o no? ¿De qué tan grande sea el problema? Entonces, ahí sí dependo totalmente de los, eh,
los casos de prueba que me estén dando para el problema, que si hay ¿cómo se llama esto? Hay algún caso que sea lo suficientemente grande para llenar el stack de memoria que tiene reservado en la ejecución del programa, entonces pues ahí ya simplemente no pasaría, me daría un wrong answer. Si igual la solución está calculando bien el resultado, entonces simplemente pasaría eso. Es que, De pronto es un riesgo innecesario que uno corre, pues porque obviamente sería como tener un wrong answer sobre un algoritmo que está bien, que me demoró, por mal que me vaya 5 minutos más pasándolo a un algoritmo iterativo directamente. para aquí decir que pasa en Python, sí, porque pues básicamente en el stack solo se van a guardar, en el peor de los casos, 62 frames de, pues, de por, memoria. el, por el tamaño del problema. Sí, entonces, Sí. o sea, no hay problema, pero si fuera algo más grande, sí sería problemático. Sí. O sea, si fuera algo más grande, solo funcionaría en Kotlin. En C funcionaría segurísimo. Y en Kotlin también, sí. Con esta implementación, si yo hago que las restricciones del problema sean más grandes, como lo suficientemente más grandes para que se empiece, para que el problema no me quepa en el stack, sí, solamente podría, esta implementación solamente podría usarla eh, en Kotlin o en C. Ah, vale. Gracias, profe. Listo. Entonces, este tercer problema. El cuarto problema era raro de pensar, o a mí me pareció raro de pensar, pero realmente se solucionaba si uno lo pintaba. Entonces, lo que dice este problema es que tengo como baldosas de 2x2 y cada una de esas baldosas, pues en cada una de sus casillas tiene un número. Y lo que quiero hacer es generar una matriz que tiene que ser cuadrada de alguna dimensión que me están dando, de tal forma que la matriz resultante, a partir de esas baldosas de 2x2, de tal forma que la matriz resultante sea una matriz simétrica, ¿cierto? Entonces, que si yo cojo la diagonal de la matriz, todos los valores que están por debajo de la diagonal, como si los doblara, se están reflejados en la parte superior de esa diagonal, que pues lo que me está diciendo es que tengo que cumplir esta regla de acá, y es que si mi matriz es mi matriz S, entonces para cada posición IJ donde I es diferente de J, S de IJ tiene que ser igual a S de JI, ¿cierto? Entonces si volteo los valores de, la, de las coordenadas de la matriz, tengo que llegar al mismo valor que está guardado. ¿Listo? Entonces, pues aquí lo que toca ver es qué es cómo funciona este problema, y pues la forma de verlo es qué pasa cuando yo tengo una matriz de 2x2, que sería la matriz más pequeña que puedo construir. Entonces, si tengo una matriz de 2x2, eso quiere decir que alguna de las baldosas que me están dando tiene que ser una matriz simétrica directamente. Entonces, pues si alguna de ellas es una matriz simétrica, puedo construir una matriz de 2x2 que es simétrica, y sería simplemente utilizando esa baldosa. Si ninguna es simétrica, entonces pues la respuesta sería que no. El siguiente caso es, pues ahora tengo que poner 4 baldosas juntas, ¿cierto? Y entonces si pongo 4 baldosas juntas, miren que ya las tengo que poner de una forma un poquito más inteligente, porque entonces en este problema, en esta solución que está acá, no funcionaría perfectamente. Si yo miro cada baldosa de 2x2, esas son simétricas, pero las organicé de una forma que la matriz no me estaba dando simétrica. Entonces, como la pregunta es, mira a ver si existe alguna forma en la que lo puedo organizar,
entonces yo debería tratar todas las posibles formas de organizar todas las posibles baldosas para ver si alguna de esas al final me da una matriz simétrica. ¿Mm? Esa no es la forma de pensar este problema, porque si yo hago eso, segurísimo no va a pasar por tiempo. ¿Mm? Porque pues básicamente estaría haciendo un algoritmo de m cuadrado por la cantidad de baldosas que me estén dando. En complejidad, la cantidad de baldosas que me estén dando por m. Entonces sería algo así como si me dan n baldosas, sería n por m al cubo este problema. Y como ya habíamos hablado, si la complejidad se está empezando a volver cúbica, debería sospechar de la solución en la que estoy pensando. Pero pues eso no quiere decir que para generar una matriz de 4 por 4 con estas baldosas no sea posible, ¿cierto? Entonces, si yo trato lo suficiente, digo como, no, listo, si las organizo esas mismas baldosas que estaba utilizando de alguna otra forma, ya tengo una matriz simétrica. ¿Mm? Y aquí lo que tengo que ver es que realmente esto es una matriz de 2 por 2, ¿cierto? Solamente que ahora mis baldosas son muchísimo más grandes. Pero lo que está pasando es que esta matriz es simétrica porque no me importa qué pase en la diagonal, la esquina inferior izquierda y la esquina superior derecha de esa matriz de 2 por 2 son exactamente la misma. Y eso quiere decir que me devolví al caso base donde estaba revisando las baldosas que me habían dado originalmente. Entonces esa revisión de, mire si estas baldosas son simétricas o no, es siempre revisar si la baldosa de 2 por 2 que me están dando es una baldosa simétrica. Entonces, esa sería la siguiente matriz que podría construir, que sería la matriz de 4 por 4. Si me dicen que construya una matriz de 3 por 3, directamente no puedo, porque con baldosas de 2 por 2 no puedo llegar a una matriz de 3 por 3 sin que se sobrelapen las baldosas, y eso no está permitido por el problema. Entonces, directamente no puedo. Con una matriz de 5 por 5 me pasaría lo mismo. Y con una matriz de 6 por 6 también me pasaría lo mismo. En algún punto tendría que sobrelapar baldosas porque son de, mi caso solamente a partir de 2 por 2. Entonces, la siguiente matriz que realmente puedo construir es la matriz de 8 por 8. Y para construir... ¿Sí? ¿Sumé mal? No, sumé mal. La siguiente matriz que puedo construir es la de 6 por 6, pero va a pasar más o menos lo mismo. Y después de esa, la siguiente que puedo construir es la de 8 por 8. Y para construir esta matriz de 8 por 8, entonces, pues, ¿yo qué puedo hacer? Puedo tratar muchas combinaciones y muchas cosas que funcionen, pero si ya tengo que la matriz de 4 por 4 funciona, entonces la copio en todas partes y eso me tiene que dar simétrico. Porque, ¿qué es lo que va a pasar con esta matriz de 8 por 8? Que nuevamente esto es simplemente una matriz de 2 por 2, donde cada una de las casillas es exactamente la misma, tiene exactamente el mismo valor, entonces naturalmente es simétrica. ¿Eso qué quiere decir? Que ya resolvimos el problema, ¿cierto? Profe, Porque, sí, perdón, es que aún no entiendo cuál es el problema. O sea, no entendí el enunciado. entonces devolvámonos al enunciado rápido. Entonces me dan n matrices de 2 por 2, Sí, que tienen cualquier valor, y me dan un número m. Y me dicen, puede construir una matriz de tamaño m por m a partir de esas matrices de 2 por 2 de tal forma que la matriz resultante sea simétrica, sí o no. Entonces, para cualquier m, yo tengo que ver si a partir de las matrices que me dieron, yo puedo construir una matriz simétrica, ¿cierto? Eso es realmente todo lo que toca hacer. y te pueden dar cualquier número de matrices. Sí, sí. Entonces, eso no está acá eso me lo salté porque no me cabía de una forma que se viera la definición del problema, pero podemos ver
Vamos a ver esto de acá, que es... déjenme rápido. ¿Dónde está el problema? ¿Qué es esto? Entonces, esta es la definición del problema. Me dice matrices de 2×2, tengo que llegar a una matriz simétrica y este es el input que me están dando. Entonces, me están dando como 100 casos de matrices de 2×2 que me están dando y un número de matriz cuadrada al que quiero llegar. Y después me dan la descripción de todas las matrices. Y me pueden decir cualquier cosa, entonces yo tengo que decir si para la matriz que me están dando puedo llegar o no. Entonces, este es el caso base, que de hecho es el ejemplo que está en las diapositivas. Entonces me dicen cómo voy a tener 6 matrices que tengo que verificar y me están dando 3 matrices de 2×2 y tengo que construir una matriz de 4×4, ¿cierto? Entonces, la primera matriz de 2×2 que me están dando es esta, que sería 1, 2, 5, 6. La segunda sería 5, 7, 7, 4. Y la tercera sería 8, 9, 9, 8. Y la pregunta es si con esas 3 matrices yo puedo construir una matriz de 4×4 que sea simétrica. Que es Ya precisamente entendí, profe. este ejemplo que tenemos acá. Entonces, matriz simétrica, que es este ejemplo que tenemos acá. Entonces, yo tengo la matriz de 4×4 y quiero ver si con estas 3 matrices de 2×2, que son las que acabamos de ver en el enunciado, puedo construir una matriz simétrica. Y supongo que tiene que usarlas todas. No, simplemente dice si se puede o no. Entonces no tengo ninguna restricción de cómo hacerlo. Y entonces, pues yo aquí lo que dije es como si podría, y aquí estoy usando 2 de las matrices. Dos de las matrices que me dieron, podría estar usando solamente una o podría estar usando las 3. Si trato de usar las 3 no voy a poder en esta matriz de 4×4, pero digamos que está a mí escoger la forma en la que sí se puede. Y entonces digamos que una posibilidad para la matriz de 4×4 sería organizarla de esta forma. Entonces la matriz de 5, 7, 7, 4 sobre la diagonal de esa matriz de 2×2, como de grandes baldosas de 2×2, y la matriz de 8, 9, 9, 8 en la otra diagonal, de tal forma que me queda totalmente simétrica la matriz, ¿cierto? Entonces, pues ahí lo que tengo es que esta casilla es esta casilla, esta casilla es esta casilla, esta casilla es esta casilla y esta casilla es esta casilla. Entonces ahí ya la matriz es simétrica con respecto a esa gran diagonal. ¿Y qué está pasando con las matrices, con la matriz de las baldosas que van sobre la diagonal? Como cogí una de las matrices que era simétrica, entonces pues esta casilla es esta casilla y esta casilla es esta casilla. Y todo está bien. Y ahí la clave está en eso, que yo cogí una de las matrices de 2×2 que me habían dado, que ya sabía que era simétrica. Entonces, esa es toda la clave para resolver este problema, como coger esa matriz del caso base, y si yo lo vuelvo a hacer para el caso de 8×8, pues lo que puedo hacer es coger una matriz que ya sé que es simétrica, que era la matriz que tenía en el caso de 4×4, y replicarla en esa gran matriz de 2×2 que me están dando, ¿cierto? Entonces yo igual esa matriz, como es cuadrada, la puedo dividir en la mitad y en la mitad, y coger simplemente uno de los pedazos para revisar si es simétrica o no. Y puedo hacer eso hasta que llegue otra vez al caso de 2×2, ¿cierto? Entonces, pues aquí cogí la matriz que habíamos visto en el caso de 4×4, pero yo podría, lo que podría hacer es llenar esta matriz de solamente la matriz de 5, 7, 7, 4 o la matriz de 8, 9, 9, 8. Entonces, cada una de estos pedazos de 2×2 se podría convertir en una de las matrices
simétricas que me estaban dando al principio. Y entonces esa lo podría replicar en todas partes y eso ya me asegura que la matriz va a ser simétrica, ¿cierto? Porque originalmente pues ya estoy pasando las diagonales a donde tienen que ir. ¿Eso tiene sentido? Y en ese caso, m siempre tiene que ser divisible por 2, porque si m no es divisible por 2, no podría poner las matrices de 2 por 2. Esto no es una propiedad de las matrices como de las matrices simétricas, sino simplemente porque mi caso base son matrices de 2 por 2. Entonces nunca podría llegar a una matriz de dimensiones impares a partir de ese caso base. Listo. Y entonces pues la clave de eso es siempre pensar en, pues no importa el tamaño que me den, si m es par, yo puedo llegar a ese número y lo que tengo que hacer es simplemente utilizar una de las matrices que ya me dieron que sea simétrica. Y si aseguro eso, pues siempre va a pasar, como siempre ir repitiendo como ese patrón de las matrices de 2 por 2 donde las antidiagonal es simétrica. Entonces, si yo tengo en cuenta esas dos cosas, realmente la implementación no es tan difícil. La implementación es poder leer las matrices y eso que es un poquito aburrido, pero pues no tiene tanto problema. Y al final lo único que tengo que hacer es buscar si entre las matrices que me dieron tengo una matriz simétrica. Entonces aquí lo que estoy haciendo es revisar si m es par en esta primera parte. Entonces m impar, entonces pues directamente no se puede. Aquí lo que estoy haciendo es revisar si la matriz, si alguna de las matrices que me dieron es simétrica. Entonces, esta es la simetría en las matrices de 2 por 2. Y si alguna de esas es simétrica, entonces pues ya puedo cubrir toda la matriz de m por m con una matriz simétrica, y si ninguna es simétrica, entonces no se puede. Que esto es como ya la verificación del final. Y ya, realmente eso era todo el problema. ¿Cuál era la clave para resolver este problema? Pintar como los primeros casos como para entender qué era lo que tocaba hacer. Y obviamente pues yo aquí pinté directamente los casos que ya daban, pero pues eso es lo que uno tiene que empezar a pensar como, bueno, ¿y qué pasa si hago otra combinación de las matrices? ¿Qué pasa si uso dos matrices diferentes? Si uso todas las matrices, ¿qué pasa si pongo dos matrices simétricas y una que no sea simétrica? ¿Cómo las puedo acomodar para que el resultado me dé simétrico? Y entre esa pintada de las matrices, uno se da cuenta que lo único que importa es que tenga una de las matrices base de 2 por 2, y si la empieza a replicar, siempre le va a dar una matriz simétrica al final. ¿Todos de acuerdo? Profe, Uh-huh. ¿por qué define así tile types? ¿En dónde está la definición? Entonces, esperen un segundo, por esto. Esta definición, lo que estoy diciendo es que voy a crear una lista con todas las matrices. Entonces, eso es una lista que tiene una lista de enteros, porque los números de las matrices tienen que ser, pues, me caben dentro de un entero. Y entonces eso es una lista que tiene que es de dos posiciones, donde la primera posición es una lista de dos posiciones y la segunda posición es una lista de dos posiciones, ¿cierto? Entonces, como lo que estoy organizando acá, digamos que el resultado de esto es que esto va a ser una lista grande donde voy a tener una lista de dos posiciones. Entonces, por ejemplo,
5, 7 y la segunda posición es 7, 4. Pero, o sea, eso es una lista de números, ¿sí? Eso es una lista de números, sí. O Eh, es, o es una triple lista. Es que no me queda claro. es una lista de números. Entonces, Ah, ok, ok. realmente lo que estoy juntando son estos arreglos, ¿cierto? Pensemos solamente en los que están simétricos. Entonces, lo que estoy cogiendo es una lista donde cada una de las posiciones es una lista de números. Y pues eso es básicamente como construir la definición de la matriz normal. Otra cosa que estoy haciendo rara acá es que la estoy definiendo como una lista mutable. Y la estoy definiendo como una lista mutable porque pues todavía no sé cuáles son las baldosas que puedo, como las baldosas que me están dando. Eh, entonces pues simplemente tengo que asegurarme de poder cambiar esos valores pues para seguir utilizando la lista también durante todos los casos. Y ya, entonces pues eso me permite como agregar una lista, un elemento a la lista cada vez que me encuentre una nueva baldosa que me están dando. Sí, entonces esto lo que está haciendo es crear una lista mutable, que piénsenlo como en una lista de Java o de Python o de C, como una lista de las que uno conoce que puede cambiar los valores y puede crecer en tamaño o decrecer en tamaño. Sí, inicializada con el tipo específico. Entonces, en ese caso sí le tengo que poner los generics, como en Kotlin yo nunca tengo que poner los tipos, excepto en algunos casos. Este es uno de los casos de excepción porque tengo que decir cuál es el tipo de valores que recibe la variable, como para asegurarme que no voy a cometer errores. Entonces ahí le ayudo un poquito al compilador diciéndole como no, mira, voy a crear una lista de cosas que son exactamente de este tipo. Y de resto nada, es simplemente como operar con esas matrices. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Sí. Profe, ¿puedo volver a explicar el if del for de que cambia el covered a true? Sí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que esto es realmente la solución del problema, este for de acá. Entonces, yo lo que hago es empezar diciendo como no es posible construir una matriz de M por M con las matrices que me están dando, pero vamos a revisar. Y lo que hace el for es ir revisando esa lista uno por uno, a ver si la matriz que me están dando es simétrica o no. Entonces, lo primero es que aquí yo estoy calculando en esta variable tiles, yo estoy calculando el n y el m que me están dando, ¿cierto? Entonces, al número al que quiero llegar y cuántas matrices de 2 por 2 me están dando, ¿cierto? De hecho, esto está definido, es como dentro de una regla. Entonces, ahí yo lo que tengo es n en la posición 0 y m en la posición 1, ¿cierto? Entonces, por eso mi for va desde 0 hasta la posición que me está diciendo el n, ¿cierto? Eso es lo mismo que hacer como un for normal desde 0 hasta menor que n. Y este if, ¿qué es lo que revisa? Para cada una, entonces acuérdense que este tile types lo que tiene es cada una de las baldosas de 2 por 2 que me están dando, ¿cierto? Entonces, cuando llamo la posición i, lo que estoy diciendo es voy a recorrer todas esas baldosas y entonces ahí tengo una baldosa que es una matriz de 2 por 2, ¿cierto? Y lo que hacen estos otros dos índices de acá es revisar cuáles son los valores que están en la antidiagonal.
Eso tiene un nombre de verdad, pero no me acuerdo. Pero la diagonal que va desde abajo a la izquierda hasta arriba a la derecha, ¿cierto? Entonces, si yo pienso en mi matriz de 2 por 2, entonces volvamos a escribir esta 5, 7, 7, 4, que era una de los ejemplos. Entonces, yo estoy buscando que el valor de esta posición y el valor de esta posición sean el mismo, ¿cierto? Entonces, esta primera posición es la posición 1, 0 y esta segunda posición es la posición 0, 1, ¿cierto? Entonces, si esos valores son iguales, quiere decir que esa matriz que está en la posición I de mi arreglo de matrices, pues de mi lista de matrices, es una matriz simétrica. Y como es una matriz simétrica, entonces ya estoy seguro que puedo cubrir la matriz de M por M de una forma que me dé una matriz simétrica. Eso es lo que hace esa variable coherente. Entonces sí, hago eso, reviso todas las matrices que me dan y por lo que aprendimos ahorita, ya sabemos que esa es la única condición que tengo que cumplir. ¿Listo? Vale, entonces, déjenme 2 segundos, esperen, los dos acá. Listo. El siguiente problema. Entonces este era el último problema que... este es un problema que es un clásico en las maratones. Sale un montón en diferentes versiones y las soluciones todas son bien parecidas, pero toca entenderlo como exactamente de la misma forma. Entonces, parte de la historia no es importante, lo importante es que a mí me van a dar un arreglo de números. ¿Mm? Y yo tengo que ver cuál es la suma máxima que puedo generar con los números que están en ese arreglo siguiendo esta primera regla que me están diciendo acá. Entonces, yo me voy a parar en alguna posición del arreglo. Y voy a moverme la cantidad de casillas que me diga el valor de esa posición del arreglo donde estoy parado, ¿cierto? Entonces, con este ejemplo que está acá, entonces si me paro en la segunda casilla del arreglo de este 3, que sería ese 3, entonces me paro ahí y ahora me voy a mover 3 posiciones hacia la derecha. Y voy a seguir haciendo eso hasta que se me acabe el arreglo. Y en cada casilla en la que pare, cojo el valor que está en esa casilla y lo voy sumando a mi contador de la suma máxima. Entonces, por ejemplo, pues aquí me pararía en la casilla 3, me movería 3 casillas que serían 1, 2 y 3, caería en la última, como caí en esos 2, 3, y si me vuelvo a mover hacia la derecha me salgo del arreglo, entonces ya no tengo que hacer nada más. Entonces la suma máxima del arreglo parándome desde la segunda casilla sería 6. Eso es cómo funciona lo que me están diciendo que tiene que hacer el problema. Cómo funciona lo que está pasando dentro del problema. Y lo que tiene que hacer el problema es ver cuál es la suma máxima que yo podría tener en un arreglo cualquiera si yo me puedo parar desde cualquier posición. ¿Claro cómo funciona el problema y qué es lo que tenemos que hacer? No, profe, otra vez. Entonces, me dan un arreglo. En ese arreglo, yo me tengo que parar en una posición y sumar, ir llevando la cuenta de todos los valores de las posiciones del arreglo en las que me paro. ¿Cierto? Entonces, este arreglo de ejemplo tiene posiciones 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces, yo me paro en la posición 2, sumo, como que llevo la cuenta de ese valor en el que me paré, que sería el 3, y ahora me voy a mover hacia la derecha en el arreglo, tantas posiciones como me diga el valor de la posición del arreglo en la que estoy.
¿cierto? Entonces, como estoy parado en la posición 2 y en esa posición tengo valor de 3, eso quiere decir que me tengo que mover 3 posiciones hacia la derecha. ¿Mm? Entonces, me muevo las 3 posiciones hacia la derecha, que eso me llevaría a la posición 5 del arreglo, y ahora tengo otra vez un valor de 3. Como estoy en la última posición del arreglo, pues si me muevo hacia la derecha me salgo del arreglo, entonces ya no tengo que contar más cosas. Y lo que tengo que responder ahí es, pues no lo que tengo que responder para el problema, pero la cuenta que llevo en ese momento sería 6, ¿cierto? Que sería la suma de los valores de todas las casillas en las que me paré. Entonces me paré primero en la 2 y después me paré en la 5, entonces la suma de esos dos valores sería 6. ¿Mm? Ahora, la pregunta que me están dando es, ¿cuál es el valor máximo al que puedo llegar si me paro en cualquier posición del arreglo? ¿Mm? ¿Eso a qué se traduce? A, pues, haga exactamente este mismo procedimiento para todas las posiciones del arreglo y dígame cuál es el máximo. ¿Así mejor? Yo de hecho tengo un ejemplo de verdad. Entonces, estas no son todas las posibilidades de ese arreglo, pero es más o menos cómo funciona. Entonces, si yo empiezo desde la primera posición, que es este muñequito que está aquí arriba, entonces si empiezo desde la primera posición, lo que me está diciendo es que me tengo que mover 7 posiciones hacia la derecha. ¿Mm? Si me muevo 7 posiciones a la derecha en un arreglo que tiene longitud 5, pues me voy a salir, ¿cierto? Entonces me salgo del arreglo y ya terminaría. Entonces terminaría en la posición 8 del arreglo, que realmente solo tiene 5 posiciones, entonces eso no importa. Y solamente pasé por una casilla del arreglo, ¿cierto? Que fue en esa primera posición en la que me paré. Entonces la suma total de todas las casillas por las que pasé sería 7. ¿Listo? Entonces, en este segundo caso, ahora estoy parado en la casilla 4 del arreglo. Voy a empezar desde ahí. Desde esa casilla el valor es 2, lo que quiere decir que me tengo que mover 2 posiciones hacia la derecha, ¿cierto? Como estoy en un arreglo de longitud 5, si desde la posición 4 me muevo 2 posiciones, me saldría del arreglo, lo que quiere decir que me salgo del arreglo y como solo pasé por la casilla, por la posición 4, entonces solamente sumé el valor de esa posición. ¿Listo? En el tercer caso, si me paro desde la posición 2, entonces ese valor me está diciendo muévase 3 posiciones a la derecha, lo cual me llevaría hasta la posición 5, que es el caso que acabamos de hacer, y desde la posición 5 me dice muévase 3 posiciones a la derecha, que me sacaría del arreglo. Pero como ahí pasé por la casilla 2 y después por la casilla 5, entonces lo que tengo que hacer es sumar los valores de todas las casillas por las que pasé. Entonces ahí tendría el valor de la casilla 2 más el valor de la casilla 5, que sería 6. ¿Mm? Y en el último caso, si me paro desde la posición 3, y este es realmente importante, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me paro desde la posición 3, me tengo que mover una posición a la derecha porque es el valor que está en la posición 3, y termino en la posición 4. Y desde la posición 4 me tengo que mover 2 posiciones a la derecha porque es el valor que está ahí en esa posición, y me saldría de la regla. Entonces, ahí lo que tendría que hacer es sumar las 2 posiciones por las cuales pasé, que serían la 3 y la 4, y eso me da un total de 3. ¿Listo? Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuál es la suma máxima que puedo tener al final para este arreglo? ¿Mm? Entonces, si yo me paro en todas las posiciones y sigo este procedimiento de ir moviéndose hacia la derecha, el valor de las posiciones que me están diciendo, la cantidad de posiciones que me está diciendo el valor donde estoy parado, y voy acumulando esos valores, ¿cuál es el número máximo al que puedo llegar en el arreglo? ¿Mm? ¿Está claro lo que toca hacer? Pues por lo menos la pregunta, no el cómo.
Entonces, por el momento, la pregunta bien. Y entonces ahora el problema es, bueno, ¿y yo cómo soluciono esto? ¿Mm? Que realmente no es tan difícil de solucionar, ¿cierto? Si me están diciendo, yo le voy a dar un arreglo y lo único que tiene que hacer es sumar todas las posibilidades de posiciones por las que vaya a pasar, pues eso lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, al final, a lo que se traduce esta solución de este problema es en realmente hacer estas dos operaciones, como trate todas las posibilidades desde cualquiera de las posiciones y después calcule el máximo. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que tengo que, de alguna forma, y por eso este problema es parcialmente de grafos, porque yo puedo ver la solución como si fuera un grafo. Entonces yo miro cada una de las posiciones del arreglo como un nodo con un valor. Entonces yo sé que desde acá no voy a ninguna parte. Sé que desde la posición 2 puedo ir a la posición 5. Sé que desde la posición 2, sé que desde la posición 3 puedo ir a la posición 4 y sé que desde la posición 4 no puedo ir a ninguna parte y desde la posición 5 ya no puedo ir a ninguna parte, ¿cierto? Este ya también está. Entonces desde esos nodos no puedo hacer nada y ese sería como el grafo que representaría cómo voy a solucionar el problema. ¿Mm? Lo que pasa es que para solucionarlo realmente no necesito correr ningún algoritmo de grafos, pero es como una idea visual de qué es lo que está pasando. Entonces, este problema no se ve tan difícil, ¿cierto? Si realmente eso es lo que tengo que hacer, pues no debería costarme mucho. ¿Mm? Pero entonces tengo que pensar en qué es lo que tengo que pensar en la complejidad de esta solución. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la complejidad de tratar todas las posibilidades dentro del arreglo? Eh, entonces, por acá dicen n cuadrado. Pero no realmente. Es una buena apuesta. Cuando uno le dicen todas las posibilidades, eso tiende a ser cuadrático. Pero aquí realmente no tanto, porque... Ah, no, mentira, sí, n cuadrado. Sí, porque lo peor que me podría pasar es que me den un arreglo donde todos los valores son 1 y eso quiere decir pues que tengo que sumar todos los valores desde la primera posición, desde la segunda, desde la tercera y siempre voy a sumar todos los valores. Entonces lo peor que me podría pasar, las diapositivas están mal, pero las voy a cambiar ya, es que regálenme un segundo, es que tenga que pasar por todas las posiciones de la regla, ¿cierto? Entonces la complejidad sería cuadrática, ¿m? Que no es maravilloso, pero no necesariamente es malo. Mm. Mm. Listo. Eso es la complejidad de calcular todas las posibilidades. ¿Y cuál es la complejidad de calcular el máximo de todos Profe, esos valores que acabo de sumar? profe, ya no está compartiendo Ah, pantalla. ya la pongo otra vez. Em, Listo. Entonces la complejidad de lo primero es n cuadrado y después miramos qué es eso.
¿Y cuál sería la complejidad de calcular el máximo? Diría que n. Em, sí, simplemente paso por todos los valores del arreglo y me da eso. Yo lo hice más lento porque sí, pero para que sea más fácil la implementación. Pero entonces, yo podría pensar que esa operación la puedo hacer en el log n. ¿Listo? Y realmente son procesos independientes, entonces la complejidad de este algoritmo no es tan grave, ¿cierto? Porque por mal que me vaya, tengo una complejidad cuadrática. Ahora, si yo pienso en cuáles son las dimensiones del problema, entonces ahorita vemos las restricciones, pero créanme que son estas. Entonces lo que me dice es que el tamaño del arreglo puede ser 2 por 10 a la 5 y me van a preguntar por 10 a la 4 arreglos. Entonces, si yo estoy haciendo un algoritmo cuadrático para, para cada una de esas 10 a la 4 veces, si me va mal, me voy a demorar. Que eso es precisamente lo que tiene, acá la definición del problema. Que está acá. Entonces, si uno viene acá y mira cuáles son las restricciones, entonces, sí, este es el problema. Entonces me dice, listo, tengo 10 a la 4 casos, el tamaño de mi arreglo es máximo 10 a la 5 y cada uno de los valores puede ser máximo 10 a la 9, que eso es un problema por el cual nos vamos a demorar después, pero nos vamos a preocupar después, pero me dicen, la suma de los valores del arreglo no va a ser más grande que 2 por 10 a la 5, que eso es positivo. Y lo que me están diciendo es que este problema tiene que correr en máximo, eso es 2000 milisegundos, ¿cierto? Entonces tiene que correr en 2 segundos. Que para una solución cuadrática puede ser apretado. Entonces, solamente para estar seguros que no vamos a tener un problema por pasarnos del tiempo, podemos pensar un poquito más, porque podemos optimizar la solución de una forma, que reduzca este tiempo de acá, que es el que se está llevando toda la complejidad del problema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago que tratar todas las posibilidades sea que no sea de orden cuadrático? Y la clave de todo eso está acá entre estos dos casos. Entonces, miren que en el segundo y en el último caso está pasando algo interesante. En el segundo caso, el señor se tiene que mover hasta afuera del arreglo porque eso es lo que le dice desde esa posición y ya tiene la suma de todas las casillas por las que pasó, ¿cierto? Que sería solamente la suma de esa casilla. Entonces, sí, yo tengo la suma de A4 que sería 2. Pero en el último caso es donde pasa lo que es realmente importante. Y es que cuando este señor se mueve a la casilla 4, ¿cierto? Y como se mueve a la casilla 4 y yo ya sé que la suma de moverse a la casilla 4 es 2, eso quiere decir que desde la casilla 4 yo ya no tengo ninguna necesidad de moverme, porque ya sé cuál es el resultado de esa casilla. Entonces yo cuando llego a esta casilla lo que puedo hacer es devolverme a el resultado que ya sabía, que de hecho es directamente el 4 que ya había calculado. Y eso es todo lo que tenemos que implementar. Entonces, para implementar eso,
Vamos a todas estas animaciones. Entonces, para implementar eso, yo lo que voy a hacer es ese arreglo de todos los valores lo voy a extender con un arreglo de las sumas de los valores. ¿Mm? De las sumas de los valores que voy a tener de si me paro en esa casilla, cuál es la suma total hasta que llegue al final del arreglo. ¿Mm? Y lo que voy a hacer es recorrer mi arreglo no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. ¿Mm? De tal forma que para cada una de las posiciones yo voy a ir sumando los valores por los cuales he pasado. Entonces, si me paro en la posición de más a la derecha, ahí no tiene pierde, el valor va a ser directamente el valor que tenía en el arreglo original. ¿Sí? El valor de la suma va a ser el valor que tenía en el arreglo original. Si me paro en la casilla 4, entonces el valor de la suma, como estoy saliendo del arreglo cuando me muevo 2 posiciones a la derecha, tiene que ser el valor original del arreglo. Si me paro en la casilla 3, yo sé que la suma tiene que ser 3, ¿cierto? Porque aquí está pasando lo que acabamos de decir. Yo me tengo que parar en la casilla 4 y ver cuál es el valor de la suma de la casilla 4. Pero como ya lo acabamos de calcular y lo guardamos en nuestro arreglo, no tengo que hacer nada más. Entonces simplemente a ese valor de la casilla a la que estoy llegando cuando me muevo, le sumo el valor de la casilla en la que estoy, ¿cierto? Entonces sería coger este 2, sumar de este 1 y llego al 3. Desde la casilla, ¿para dónde no era? Desde la casilla 2 va a pasar exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces desde la casilla 2 yo me tengo que mover a la posición 5, me tengo que mover 3 posiciones a la derecha y lo que tengo que hacer es coger el valor que ya había calculado para la casilla a la cual me moví y el valor de la casilla en la que estoy y lo sumo y esa es la suma total que tiene que ir en esa casilla. Y para la casilla 1, simplemente tengo el valor de 7 porque de una me salgo de la red, ¿cierto? No sé por qué lo escribo así. Listo. Y eso es realmente todo lo que tiene que hacer el algoritmo. Entonces, uy, se me robaron parte de esto, no importa. Y esto es realmente todo lo que hace el algoritmo. ¿Mm? La clave está en este arreglo de acá, en poder llevar cuál es la suma de cada una de las posiciones del arreglo, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es, pues leo mi arreglo original, genero este arreglo de máximos sobre que tenga exactamente el mismo tamaño que el arreglo para que las posiciones correspondan y lo inicializo en todo en ceros. Y lo que hago es empezar a moverme de derecha a izquierda dentro del arreglo original, ¿cierto? Entonces el arreglo original es este AR que está acá. Entonces me empiezo a mover de derecha a izquierda y lo que hago es calcular la suma máxima como el valor de esa casilla simplemente y miro a ver a qué casilla me voy a ir, ¿cierto? Entonces aquí le digo, listo, la suma máxima desde la casilla en la que estoy tiene que ser el valor que tiene el arreglo original. Y miremos a ver a qué posición en el arreglo me voy a mover, ¿cierto? Entonces, si me muevo a una posición que me salgo del arreglo, en la que me salgo del arreglo, entonces no tengo que hacer nada. Y si me muevo a una posición en la que todavía estoy en el arreglo, esa posición siempre va a estar hacia la derecha de la posición en la que estoy actualmente. Entonces, lo único que tengo que hacer es a el valor que tenía, que ya está guardado ahí en max y le sumo el valor de la posición a la que llegue, ¿cierto? Que sería... sí, que sería el valor de la posición en la que estoy más el valor de la posición en la que estoy, ¿cierto? Entonces le sumo ese valor que ya tiene que estar calculado en el máximo y ya no tengo que volver a moverme hacia la derecha del arreglo. ¿Mm? Y listo. Entonces eso es lo que tengo que hacer para cada una
de las posiciones del arreglo original, voy calculando su máximo y al final cuando ya tenga todos los máximos, lo único que hago es ordenar ese arreglo para que el máximo me quede más a la izquierda y doy como resultado cuánto es ese máximo, como esa posición. Lo otro que podría hacer sería pues aquí volver a recorrer el arreglo e ir buscando el máximo y una vez ya encuentre el máximo pues simplemente imprimo ese valor del máximo, pero es hacer exactamente lo mismo. ¿Todos listos hasta ahí? ¿Es claro lo que hicimos y por qué agregar ese arreglo baja la complejidad del problema? Listo. Entonces, si todo eso está bien, ahora, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo? Entonces, habíamos dicho que la complejidad era cuadrática, por lo que teníamos que hacer la comparación de todos con todos, y al poner ese nuevo arreglo adicional, que de todas maneras es un costo en el que estoy llevando porque pues, tengo que reservar más memoria, la complejidad de todo esto es simplemente recorrer el arreglo original. Entonces, esto tiene complejidad O de n y tengo la complejidad de calcular el máximo, que es O de n log n. Y entonces la complejidad total del algoritmo al final va a ser O de n log n. ¿Eso tiene sentido? Listo. Entonces, si eso tiene sentido, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Entonces, ¿qué era lo que estaban diciendo ahí en el chat? Pues simplemente lo que estamos haciendo es programación dinámica y sí, eso es simplemente lo que estamos haciendo. Entonces, si no han visto programación dinámica, lo que es la programación dinámica es literalmente la técnica que acabamos de implementar. Pero una mini introducción de cómo es que funciona, que realmente es todo lo que es, y toda la historia de la programación dinámica que a veces en los cursos de algoritmos se ve como este problema que es súper complicado, pero realmente no es tan complicado, es simplemente una técnica de algoritmos para acelerar la ejecución de un algoritmo. Entonces lo que me va a ayudar es a reducir la complejidad de un algoritmo si ese algoritmo tiene unas características especiales. Y la forma en la que estoy reduciendo la complejidad, digamos que no sorpresivamente, es haciendo menos cálculos de los que estaba haciendo antes. Entonces, en nuestra implementación de comparar todas las posibilidades, pues tenía que pasar por cada una de las posiciones del arreglo n veces, cuando realmente no era necesario. Miren que lo que hicimos fue decir, yo no tengo que revisar esas posiciones que están a la derecha, porque ya sé cuál es el valor que está allá. Entonces no tengo que irme hacia la derecha y eso me permite pasar solamente una vez por el arreglo. Ahí lo que estamos haciendo es, pues como el nombre de la técnica se llama memorización, que eso se traduce más o menos a memorización. Y pues lo que estamos haciendo es simplemente, si yo ya tomé el esfuerzo de calcular un valor, pues me voy a acordar de cuál es ese valor que calculé para poder reutilizarlo más adelante. Que esa es la propiedad importante para poder aplicar estos algoritmos de programación dinámica. Esto es un algoritmo que funciona bottom-up, entonces lo que pasa es que yo voy haciendo cálculos sobre los cálculos que ya había hecho, que nuevamente ahí va sobre esa técnica de memorización, y lo que yo tengo que buscar en un algoritmo para poder ver como su solución utilizando programación dinámica es que pues en general el algoritmo se pueda dividir en subproblemas que se sobrelapan. Entonces, por ejemplo, lo que teníamos ahorita para resolver el problema de
cuánto es la suma total de pasar por el arreglo desde la posición 3, tenía que responder a la pregunta de cuánto es la suma total de pasar por el arreglo desde la posición 4. Entonces ahí tengo mi problema que se está sobrelapando. O una cosa que uno ve en los cursos de algoritmos es que yo para este tipo de problemas siempre puedo definir una ecuación recursiva que define el problema. Entonces, si de alguna forma mi algoritmo cumple estas propiedades, entonces yo puedo aplicar programación dinámica, y la forma de aplicarlo es exactamente como lo aplicamos. Yo genero una nueva estructura de datos que para cada uno de los estados me permita acordarme de cuál es el valor, como cuál es la respuesta a mi pregunta desde ese estado particular, como si ese fuera el estado sobre el cual estoy calculando. Y sigo avanzando, y a medida que vaya avanzando, pues voy a tener que reutilizar esos valores que ya calculé. Entonces, básicamente lo que son estos algoritmos de programación dinámica es que son algoritmos recursivos entre comillas. Generalmente yo me puedo encontrar una definición recursiva de los problemas, aunque la implementación que hayamos visto haya sido simplemente un ciclo, pero visto desde la perspectiva del problema, yo lo que estaba diciendo es, si estoy en la posición I de el arreglo y quiero calcular la suma máxima de todo el arreglo, entonces lo que tengo que hacer es pues calcular la suma máxima desde la posición I y simplemente agrandar el problema a todo el arreglo. Entonces ahí es donde está la recursión. Lo que yo estoy haciendo siempre es como dar la respuesta para los casos base, y a partir de esos casos base calcular la respuesta para los casos más generales, pues que es básicamente recursión, pero esa es como esa propiedad bottom-up de solución del problema. Y lo que me tengo que asegurar para poder aplicar esto bien es que cualquier cálculo que yo haga no vaya a ser desperdiciado. Entonces tengo que acordarme de cuál es el resultado de ese cálculo, con el objetivo de no tener que recalcular esos valores. Entonces, si ya tengo la respuesta a alguna de las preguntas porque fue uno de los problemas que ya solucioné, entonces pues no tengo que volver a calcularla, simplemente directamente doy esa respuesta. Y eso es como todo lo bueno de hacer programación dinámica. Digamos que como el mundo no es perfecto, entonces a veces yo puedo resolver más subproblemas de los que realmente necesito por la estructura del problema, pero eso no es importante. Yo cuando uso programación dinámica, generalmente como en problemas de optimización, entonces todos esos problemas que me dicen como haga, pues con el problema que teníamos, calcule el máximo de esto, calcule la suma de un arreglo hasta todas las posiciones, ese tipo de problemas son los que naturalmente me voy a encontrar que aplicar esta técnica es buena, pero en general lo que tengo que buscar es eso. Si en algún punto de la solución yo necesito algún valor que ya pude haber calculado, entonces pues simplemente uso programación dinámica. Y en lo otro que me tengo que fijar es en la forma en la que tengo que solucionar el problema, que generalmente es al revés. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un arreglo y lo quiero solucionar un problema sobre ese arreglo utilizando programación dinámica, pues obviamente depende del problema, pero más veces que no, lo que va a pasar es que tengo que revisar desde el final del arreglo hacia el principio del arreglo. Si tengo un árbol, lo que tengo que hacer es revisar desde las hojas del árbol hasta la raíz del árbol, en vez de revisar desde la raíz del árbol hasta las hojas. Entonces, estos son los problemas que tengo que resolver. Y todo el punto de la programación dinámica es que, pues como son problemas de optimización, yo siempre tengo que estar calculando cuál es la solución óptima hasta el punto en el que estoy. Entonces, pues para eso realmente yo lo que hago es como definir como estas estructuras óptimas que lo que me están diciendo es
si yo estoy en el camino óptimo de la solución total, entonces el valor que tengo calculado en este momento es el valor óptimo, ¿sí? Y eso es un poquito como esta introducción rapidísima a la programación dinámica, pero uno esto realmente lo ve es con un ejemplo, entonces veamos qué es lo que está pasando con esta perspectiva de programación dinámica sobre nuestro ejemplo. Entonces, pues sobre el ejercicio que acabamos de resolver. Entonces, pues, como habíamos dicho, yo lo que quiero calcular aquí es los máximos de recorrer el arreglo. Entonces, este es mi nuevo arreglo de los máximos. Y lo que tengo que hacer es calcular ese valor óptimo para cada una de las posiciones, para cada uno de los estados posibles de mi programa. En este caso, como yo solamente puedo estar en alguno de los estados estoy comenzando desde la posición 1, 2, 3, 4 o 5 del arreglo, entonces pues solamente ese es como el espacio que tengo que cubrir. Y por eso simplemente lo puedo cubrir con un arreglo que sea como de la misma forma que el arreglo original que me están dando. Y aquí, ¿en dónde está esa optimalidad de los subproblemas? Que si yo me paro en cualquier posición del arreglo, digamos, pues no pensando ahorita en los números, pero que me paro en esta posición y yo sé que esta posición es el máximo, entonces si me paro acá voy a llegar a ese máximo que necesite. Eso quiere decir que cuando me mueva hacia la derecha, lo que me dice esto, y restrinja el arreglo solamente a la cola del arreglo desde esa posición, este tiene que ser el valor máximo del arreglo. Cuando me pare hasta acá, entonces a la posición a la que llegué, cuando calcule eso, tengo que tener el valor máximo de ese arreglo. Y si hago esto otra vez hacia adelante, pues va a pasar exactamente lo mismo. Voy a llegar a una posición donde en la posición a la que estoy llegando, tengo que tener el máximo de ver ese arreglo desde esa posición solamente hacia la derecha. Y si ven, ahí lo que tengo son estos problemas que se están sobrelapando unos con otros. Y lo que voy a hacer es calcular, ir calculando los valores que no conozco y si ya conozco el valor, entonces pues simplemente no tengo que calcularlo. ¿Qué pasa mucho con estos problemas? Entonces, si yo pienso en qué es lo que quiero verificar, pues yo quiero verificar que si el valor sobre la estructura que estoy calculando, como el valor sobre mi estado, que en este caso sería como si estoy en el estado I, entonces miro si el máximo de I ya está calculado, entonces supongamos que eso me dice si ya está calculado o no directamente, entonces aquí retorno directamente el máximo de I, y si no, entonces, y si no, entonces lo que tengo que hacer es ir a calcular el máximo de I, ¿cierto? Entonces tengo que calcular el máximo de I. Y pues aquí ya me metí en el subproblema al que tengo que ir. Entonces esto de acá es el subproblema que tengo que calcular. Y ese es todo el secreto de la programación dinámica. Definir esa estructura adicional que me está cubriendo el espacio de los estados que cubre mi problema y básicamente implementar este if. ¿Todo claro para este problema? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Claro, profe. Entonces, lo que está preguntando Daniel es, ¿la complejidad no podría ser n? Sí, yo podría reducir más la complejidad si después de hacer este cálculo, esperen si me voy para la diapositiva donde está el código. Si después de hacer este cálculo, acá. Entonces, yo hago el cálculo de todas las sumas
Y este máximo yo lo podría calcular simplemente recorriendo el arreglo. Entonces, básicamente, si yo reemplazo esto por tener que definir un máximo, que lo vamos a definir como menos infinito, y hago un ciclo, digamos, sobre todos los elementos del arreglo, entonces sobre A que esté en mi arreglo de máximos, y hago la comparación si A es mayor que el máximo de este es mi arreglo de máximos, vamos una vez. Si A es mayor que el máximo, entonces convierto el máximo en A, y aquí al final lo que imprimiría sería ese máximo. Es exactamente lo mismo, reduce la complejidad un poco, pero es más largo de escribir. Entonces, para efectos de, pues yo al final lo que tengo que hacer es poder llegar a una solución de una forma rápida, escribir una línea que simplemente hace el ordenamiento del arreglo y le doy la primera posición. Es más rápido que tener que escribir todo el ciclo, incluso si tampoco es súper difícil de escribir el ciclo, pero generalmente la diferencia entre pasar un problema por tiempo o no, no está entre n y log de n, o por lo menos yo nunca me he encontrado con ese caso en los problemas que he visto y en las maratones que he visto. Nunca he visto un problema que pase si uno lo implementa en complejidad de n y no pase si está implementado en complejidad n log n. No quiere decir que no sea posible, es posible y si uno se muere porque está llegando a la solución que es, entonces pues lo que tendría que hacer sería desimplementar el ordenamiento y implementar el cálculo del máximo así como está, pero más veces que no va a ser necesario.